Ok, Ya volvió a iniciar. no sé en dónde nos quedamos. Bueno, no sé dónde se quedó con él porque yo me perdí un poquito antes desde donde empezó a explicar lo de la evolución, lo último. Ahí fue cuando me empezó a fallar internet, pero mi compañero me dijo que también estaba grabando, entonces terminó de responder esa Ok, pregunta, ¿no? bueno, sí, ahí solo les comenté que me permitieran investigar más sobre lo que es la evolución, pero a nivel de clados y de los árboles filogenéticos que se han publicado para que tengamos también esa parte, ¿no? Con ustedes. Si gustan en otra ocasión, no sé, cuando puedan, si quieren, no sé, mañana. Ujú. Ok, sí, Sí, en sí, está bien. Sí, es sobre un poco más información general de lo que es la propagación del SARS-CoV-2, pero pues, así está bien, no se preocupe, muchas gracias. Ok. Ujú. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los modelos de propagación? O hablando en sí sobre modelos matemáticos y modelos, como predicciones, por así decirse, que se vieron en el mundo y en México del SARS-CoV-2, o sea, cómo se fue modelando o cuáles fueron, los modelos en los que se previó cuál iba a ser, la propagación, o sea, cuántos infectados iba a haber tal día, tales meses, qué lugares iban a ser más afectados y así. Em, bueno, en ese sentido sí se las debo. No conozco de modelos sobre coronavirus, pero sí sé que el doctor López-Gatell utilizó un modelo para empezar él a presentar las gráficas iniciales y predecir. Si ustedes recordarán en sus gráficas iniciales, cuando empezó a dar las presentaciones, decía, vamos a llegar a tener más o menos en marzo, junio, dice, él dijo alrededor de 100,000 infecciones y luego dijo, bueno, no, sería hasta julio, agosto. Y sí llegó a esa predicción. Eso sí lo sé, de que él tenía un modelo porque su esposa es la que le hacía precisamente los modelos predictivos. Sí recuerdan, ¿no? Que en algunas sesiones con el gobierno, él le preguntaban, bueno, ¿y cuántos cree usted que lleguen a infectarse? ¿O cuántos cree usted que lleguen a morir? Pero ya de hablarles así, de decir, yo conozco tal y tal modelo, ahí sí, la verdad sí se las debo. Igual si quieren me pongo a investigar y lo vemos la siguiente sesión para que les dé la información completa. Ok, no se preocupe si quieres, así está bien, por lo menos es tratar de cubrir toda la mayoría de los puntos que tratamos de investigar y sobre Ok, nuestra investigación. ok. Entonces, se procede a la siguiente pregunta. la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles fueron las medidas de seguridad que tomaron países desarrollados para la detención de la expansión del SARS-CoV-2? Bueno, primero que nada hablamos sobre sanitizantes, sobre Ujú. sustancias que pueden inactivar al virus y dentro de ellas pues está el hipoclorito de sodio o el alcohol al 70%. Básicamente esas dos son las dos sustancias que se solicitó tener en todos los establecimientos, en todos los sitios, incluso escuelas, instituciones, centros comerciales. Eso básicamente para que al entrar y al salir las personas sanitizaran sus manos o lavaran las manos también, el hecho de lo que es la promoción al lavado de manos, el cual incluye pues ciertos pasos importantes, no sé si los conozcan, los pasos de lavado de manos en lo que es la página de la OMS. No quiero andar mucho sobre eso, pero básicamente no, nadie lo hace. Pero Sí, sí, nadie lo hace. Pero sí, les voy a decir dos cosas. En la página de la OMS van a encontrar lo que es lavar las manos y otra cosa es sanitizar. Cuando ustedes reciben el gel, nada más le hacen así y ya. Y todo lo que es la superficie de la
del dorso o entre los dedos o lo que es la muñeca, nunca pasa el gel por ahí. Entonces, es la página de la OMS, incluye que también se haga frote en esas partes. Y otras de las medidas que yo ahí sí, la verdad creo que la OMS no lo ha propuesto es el uso del tapete sanitizante de las entradas. A inicios de la pandemia, Ok. una de las medidas más importantes fue la toma de la temperatura a todas las Ajá. personas que Sí. llegaran del extranjero. Sin embargo, como ahora ya lo sabemos, hay muchos que son asintomáticos y ni siquiera llegan a presentar fiebre. Entonces, eso puede ser un signo importante, pero no es 100% protector o que te pueda mantener una barrera de bioseguridad para que tú ya no te enfermes, que no te contagies. Este virus es altamente contagioso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, en nuestro país no hubo medidas originalmente, ya hasta que se dieron los primeros casos, fue que empezaron a implementar las medidas en los aeropuertos y asimismo en todo lo que fue Latinoamérica. En Europa sí tenían ya sus medidas, ellos detectaban incluso el origen, ellos tenían el listado de personas que venían, o sea, este viene de China, este viene de tal, y empezaron a contener en los sitios, incluso se acuerdan del crucero que mantuvieron como resguardado, a los Sí, cuales sí, les sí. hicieron pruebas. México, y eso sí se los puedo decir como orgullo, el INDRE fue el primero que tuvo el diagnóstico para detectar a SARS-CoV-2 y nosotros en lo que fue la etapa de febrero, enero y febrero, capacitamos a toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para hacer el diagnóstico y esto fue antes de que se presentara el primer caso. Eso nosotros lo hicimos como medida preventiva. Después vinieron 4 países de Latinoamérica a capacitarse con nosotros, que fueron Belice, Guatemala, Costa Rica, no me acuerdo, creo que Guatemala también. Y esos países emitieron su metodología a los otros países de otras regiones de Latinoamérica para que antes de que llegara la pandemia tuvieran el diagnóstico. Otra de las medidas que nosotros también implementamos fue el dar cubrebocas, equipo de protección personal que incluía bata quirúrgica, cubrebocas, guantes, ay, disculpen, guantes e incluso soluciones sanitizantes o cubrezapatos, pero eso es para el ámbito de trabajo de nosotros. En lo que es a nivel general, también hay muchos videos y medidas de bioseguridad que se encuentran en la página del gobierno que yo creo que sí sería interesante que entraran. Ustedes, nosotros, bueno, podemos brindarles, ustedes entran así, salud o COVID, hay una región del gobierno que es COVID-19 y vienen todos los documentos. Nosotros hicimos 6 pósters que también ustedes pueden acceder si quieren, de bioseguridad, que Ok. son de apoyo para el laboratorio. Otras de las medidas que podemos decir, pues de la que es la sana distancia, ¿no? Sí. A nivel de nosotros. Es importante que esa distancia se mantenga incluso de por vida, porque el coronavirus no es el único patógeno que podemos, pues, ahora sí que ser infectados. Sí. Hay otros virus. Ahorita hay algo muy fuerte que sí viene, que es todo el periodo invernal, la influenza. Entonces, el lote de vacuna ha sido bajo y no todas las personas han tenido la oportunidad de vacunarse, entonces se va a confundir todo un cuadro clínico con coronavirus y con influenza o va a ser a lo mejor a la par, ¿no? Esa es otra de las cosas que también se metió ahorita, ya vacunar a la población pues más en riesgo. Si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo. Sí. No sé si respondo a su pregunta. Sí, sí la respondió. De hecho, hasta pasó a Sí. responder un poco de la siguiente, que era más para comparar, ya que preguntamos cuáles fueron las medidas en países de primer mundo, países desarrollados, ante la pandemia. Y la siguiente pregunta era cuáles fueron las medidas, pero en México, Ah, para poder comparar, por así decirse, cuál es la diferencia, cuál es
cuáles fueron nuestros fallos, nuestros logros para poder frenar. Pues yo creo que uno de los fallos más grandes fue más o menos como por agosto, cuando se dijo, ya llevamos de gane, ya pueden salir, y mucha gente empezó a salir, y entonces viene pues mayor cantidad de gente infectada, algunos también regresaron a sus áreas de trabajo. Claro que también eso tiene que ver por la economía. Entonces, pues es algo inevitable, ¿no? El infectarnos. De alguna otra manera, algún día nos va a tocar infectarnos. Permítame un momento, ¿sí? Sí, no se preocupe. Ahora sí, chicos, disculpen. Una de las cuestiones Sí, aquí es que, bueno, yo no sé, no les había comentado, yo estoy trabajando en el laboratorio ahorita de apoyo, tengo aproximadamente desde junio a la fecha ok, trabajando para lo que es el diagnóstico de COVID. Hacemos la ok, parte de muy bien. activación, recibimos alrededor de 2,000 muestras al día, entonces Uy, a veces ha habido bajas, a veces son 1,000 muestras, a veces 1,200. ¿A qué voy con esto? Porque a nosotros cuando nos llega un incremento de muestras decimos, no hombre, ahorita hay mucha gente que no está tomando las medidas. A mí me ha tocado en lo personal. Una cosa es saber qué medidas hay y otra cosa es que las hagan. Hay rebeldía. Los jóvenes, muchos jóvenes que yo he visto, que saben que no se van a contagiar o que no les va a dar o que va a ser leve, no tienen la conciencia de que a otras personas les pueden contagiar. Entonces nosotros tenemos de verdad, una sí, cantidad inmensa de trabajo que no se imagina. ¿Por qué? Porque no, aunque conozcamos las medidas, no se están llevando a no, cabo. no se aplican, sí, No. Entonces, ustedes les recomiendo si quieren aumentar su investigación en cuanto a las medidas de seguridad y en qué regiones se están llevando a cabo y de qué manera, métanse en la página de la OMS. Incluso pueden ok, meterse con los nombres en inglés para que vean en la región de Europa cuáles son las medidas que se llevan a cabo y en la región de lo que es Latinoamérica, porque la OMS y tanto la OMS como la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, tienen diferentes lineamientos. Uh-huh. ok, El sí, INDRE, nosotros como INDRE emitimos parte de esos lineamientos también. Uh-huh. ok, Ok, sí, pues sí, o sea, a comparación de países del primer mundo, bueno, también esa va a ser una pregunta que va a ser la Sí, siguiente, ahorita la hace mi compañero, que sí. también es importante ver cómo la sociedad lo toma, que es otro gran aspecto, dejando de lado a lo mejor lo que haga el gobierno como medidas, o sea, de primero o tercer, segundo mundo, sea, depende del caso, del país, pero es importante ver cómo lo toma toda la sociedad de ese país, entonces, sí, involucra muchos casos, son investigaciones biológicas, de virología, sociales, entonces sí se entiende que es un gran trabajo muy difícil y muy pesado en cierto punto. Sí, es muy, muy pesado. Pero a ver, ¿me vas a hacer la pregunta? Sí, sí, ya ok. va a ser eso. Sería, ¿cuáles fueron los aspectos sociales que tomó la sociedad mexicana para que beneficiara o afectara también la contención de la propagación del mismo SARS-CoV-2? Bueno, inicialmente yo creo que el hecho de decir quédate en casa sí se respetó, que fue a partir ¿qué fue? 24 de abril, ¿no? Más o menos que empezó No, hasta, sí, sí, ¿no? Hasta agosto más o menos. Sin embargo, yo en mi experiencia he visto que hay personas que en etapas iniciales no creían que existiera el virus, que era algo que el gobierno estaba manejando, ¿no? Hasta que algunos o muchos se fueron infectando, ¿no? Y incluso algunos ya no viven. Uh-huh. Entonces, creo que la población lo está tomando de diferente manera. Yo incluso les puedo decir, siendo viróloga al inicio decía, no, pues
es un virus como el que vivimos en la pandemia 2009, pero no, es un virus que tiene muchas cosas que todavía se le tienen que estudiar, conocer, para que entonces de verdad la población se concientice del riesgo, porque el riesgo no es que si yo soy, bueno, ustedes que son jóvenes y dicen, bueno, a mí Sí, no me va a afectar porque soy joven, porque puedo pasar asintomático, pero el riesgo es que tú contagies a otras personas que son en riesgo o que son del grupo de riesgo, como son los diabéticos, los hipertensos, los que tienen otra enfermedad, que están inmunodeprimidos, sí, etcétera, y que entonces, o los adultos mayores, ¿no? Que sí, aunque no también. tengan otra enfermedad, simplemente el estar obesos o el que sean adultos, con, donde su sistema inmunológico ya no responde como el de un joven, entonces no van a poder ustedes impedir que el cuadro clínico sea completamente diferente a esa persona al de ustedes, porque conviven con. Esas son yo pienso que la actitud de la población que ha tenido, como si piensan egoístamente, a mí no me va a pasar nada. Ah, pero entonces si a mí me da, ¿cuánta gente hay sin cubrebocas en la calle? ¿No? Sí, Sí los han visto. Y en el andan transporte más que nada. en el transporte público. Y bueno, esa es otra cosa que también yo viví. Yo en el laboratorio trabajando con personas que andan en el transporte público, resultaron positivas, ¿no? Pero no se Ok, contagiaron en el área de trabajo. Nosotros en el área de trabajo no nos hemos contagiado. Pero ¿qué tiene que ver esto con la actitud? Es cómo lo tomas y qué medidas has tenido. Yo no me he infectado, afortunadamente he salido negativa porque tomo las medidas que requiero. Y la qué verdad, bueno. ustedes se ponen a pensar, es un virus tan lábil que con el jabón se inactiva, que con el alcohol se inactiva, que es tan fácil que tú te pongas un cubrebocas y que impidas el que al hablar o al estornudar tú puedas o no emitir esa partícula viral. Y impedir que otra persona se contagie, ¿no? Porque tú o Sí, yo no sabemos, ¿no? Si sí, paso asintomático, tal vez a lo mejor ya la pasé y ni mi cuenta me di que pasé por la enfermedad. Ahora, en otros países, pues también así pasó, ¿no? Con el de Estados Unidos, el mismo gobierno, que dijo, ah, no pasa nada, y miren cuántos contagios y cuántas muertes hay. Ahorita en España creo que otra vez volvieron a cerrar y en Francia también, aunque están permitiendo allá que las escuelas sí vayan de manera sí, presencial, no sé cómo lo hacen. Ahorita, bueno, ustedes están en clases en línea y creo que va a ser muy, muy difícil estar en clases en línea porque tienen más trabajo, tienen más sesiones y además las entregas, ¿no? Ya sábado y domingo ya no existen, ya no descansan. Es algo que pues a sí, lo mejor tenemos que aprender a vivir, aprender a, pues, ¿cómo se puede decir? No acostumbrarnos, sino a salir adelante y a responder ante esta pandemia que no sabemos cuándo se va a terminar. A lo mejor, y yo escuché por ahí que algunos virus llegan como para quedarse, ¿cómo se dice? 1 año o 2 años, pero este virus llegó para quedarse 100 años. Eso fue lo que leí por ahí en alguno de los artículos. Pero bueno, ahí sigue, porque ya no lo Sí, veo. sí, aquí seguimos. Ok, pues no sé, digo, si es que he respondido a sus preguntas, yo creo que eso es conciencia personal. Sí, Tener el ego de que yo no me voy a enfermar, a mí no me va a pasar nada, yo vivo mi huevito y así. Ahora, otra de las cosas muy importantes, y creo que eso ya a lo mejor se mitigó un poco, es que al inicio sí teníamos todos mucho miedo. Y eso sí es algo que más allá de la enfermedad, provocaba más daño el miedo a la enfermedad que el hecho de padecerla. Entonces, creo que esa es otra de las cosas que hay que ver, ¿no? Que no tenga miedo por padecer la enfermedad. Hay protocolos de medicamentos que pueden ayudar a negativizar el virus si se aplican con tiempo. Sobre todo lo que son los antigripales o el ibuprofeno, que alguna doctora por ahí lo recomendó. Y además que son medicamentos que puedes adquirir sin receta médica. Entonces, no tengamos miedo de padecer la enfermedad. sí, como más que nada usted lo dice,
es tener conciencia social sobre lo que hacemos como prevenciones para tanto no contagiar como para no contagiarnos Claro. y ir en cierto punto aceptando, porque como usted lo dice, muchas personas que o actualmente o desde un inicio tuvieron miedo. Yo conozco Sí, personas que sí lo tuvieron y era de no sí, salir y como de algo ya muy traumático y sí es importante el sí, muy, tanto eso es concientizar peor, claro. como el concientizar como ¿Perdón? el aceptarlo. Pues yo creo que más que nada es conocer bien al virus, ¿no? Como Ajá, les y decía hace un conocerlo. rato, o sea, el usar una careta. Si tú usas careta, usas antisépticos y te lavas las manos, si sanitizas todo lo que es medidas, cartera, agarraderas, puerta, todo eso, tanto cuando sales, cuando regresas, te lavas las manos, o las monedas, tus bolsas, no sé, todo lo que tú hayas tocado o vas en un Uber, todo lo que hayas sentido que te pudiste haber contagiado, siempre sospechar y sanitizar tus manos. Siempre, siempre. Bueno, espero Sí, que se les haya respondido tu pregunta. sí, 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 de hecho sí se respondió bastante bien. Y por última pregunta, antes de proceder a una conclusión, vendría siendo Ajá. cuáles son las posibles soluciones para frenar el problema del SARS-CoV-2. Y al decir posibles son como que las posibles, las que tienen una mejor aceptación, un mejor vista hacia el futuro para que el problema se detenga por completo o sea más fácil lidiar con él. Pues ahorita la propuesta es la vacunación, ¿no? Sin embargo, hay tantos modelos que se tienen y que pueden ser factibles para generar inmunidad, que en realidad lo único que falta es que sean aprobados, ¿no? Que se apruebe una vacuna y que se emita el número de dosis ideales para toda la población mundial. Sin embargo, también hay que esperar las reacciones adversas, porque no es lo mismo hacer una fase uno, fase 2 o fase 3, que es la que ya sería para la aprobación, a, un, a una población ya abierta o a todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que de instancia tenemos que seguir con las medidas que ahorita tenemos y que cuando salga la vacuna yo considero, es mi idea personal, ¿eh? Esperar un tiempo para ver qué reacciones adversas hay en ciertos grupos y posteriormente entonces ya sentirte en la confianza de aplicarte la vacuna. Ahora, como este virus genera solo inmunidad de 5 a 6 meses, pues a lo mejor se va a recomendar que te apliques la vacuna 2 veces al año, ¿no? Para entonces estar protegido y sobre todo a los grupos de riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes que están jóvenes, yo creo que si les llegara a dar que cancelado, nunca les pase o no les suceda, va a ser de forma asintomática, ¿no? Pero claro, el riesgo es a quién vas a contagiar, ¿no? A los niños, ¿no? A los niños que tampoco padecen la enfermedad como de forma agresiva, ¿no? Inicialmente es la vacunación. Posteriormente, lo que yo les comentaba al inicio, que es el que hasta que pase el tiempo y nosotros nos adaptemos o el virus se adapta a nosotros, lleguemos a una evolución más o menos en la que el virus ya no sea letal para ciertos grupos y entonces ya pase como un catarro común. Quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en el caso de la polio, en el caso de la viruela, son enfermedades, bueno, la viruela ya se erradicó, el polio que está en vías de erradicación, puede ser que ya a lo mejor lo que se va a tener que hacer es eso, ¿no? Llegar a una vía en la que todos tengamos que estar vacunados a fuerzas para que se pueda llegar a erradicar un virus. Ok, sí, como ya último dijo, ya es muy probable ver qué es lo que llega a suceder. Se puede medio predecir, pero nada más. No se sabe con exactitud qué vaya a pasar dentro de un mes, dentro de un año o incluso mañana. Cuáles sean los nuevos beneficios, los beneficios o daños que lleguen a suceder y que Claro, esto lleguen
afectar por completo lo que es el virus y todo lo que conlleva, las medidas y todo lo demás. Claro, claro. Entonces, pero una de las cosas más importantes es que tú mantengas un buen nivel inmunológico para que no solo SARS-CoV-2, sino cualquier otro patógeno que llegue a tu organismo, tú puedas tener las defensas para eliminarlo. Ujú. Sí, de hecho sí. Entonces Oye, ya por último, ¿Sí? sería que diera una conclusión sobre todo lo platicado en el SARS-CoV-2, una conclusión de lo y su opinión sobre las investigaciones tanto mundiales como aquí en México, sobre lo que se prevé que vaya a suceder o no, sobre las medidas, una conclusión general que abarque todo lo que platicó más que nada y respondió de las preguntas. Bueno, una de las cosas más importantes, y yo creo que yo la pensé al inicio de la pandemia, era, esto va a durar poco, ¿no? Pero vemos que pasa y pasa el tiempo, y entonces realmente lo que yo recomiendo es adaptarnos a este virus, de alguna manera, ya sea que nos infectemos o nos vacunemos, pero vamos a llegar a un momento en el que vamos a estar en contacto con él, ya sea a través de un familiar o de alguien desconocido o sin que te des cuenta porque te puedes contagiar. Y si es así, tener a la mano cuál es el protocolo de medicamentos que puedes tú llegar a tomar para negativizar al virus dentro de tu organismo y sí resguardarte, ¿no? Mantener la cuarentena que se solicita para protegerte a ti y proteger a otros, pero claro, también manteniéndote en contacto con tu médico para que no te vayas a ir al cuadro arriesgado de neumonía, porque ya pasando esa etapa ya no hay nada que hacer. Ya las personas que llegan a hospitalizarse y los entuban, muchos de ellos sí llegan a fallecer. Es muy raro que alguien se recupere. Eso es básico. Y sobre todo, siempre, siempre, ahora sí que de ahora en adelante decir, ¿esto cuándo se va a acabar y cuándo voy a dejar de lavarme las manos? ¿Cuándo voy a dejar de sanitizarme? Yo creo que va a ser un periodo bastante largo, ¿no? Y a lo mejor vamos a empezar a regresar a la nueva normalidad, a lo mejor va a ser, ustedes van a tener clases mixtas, de sea presenciales, unas, otras no tanto, no sé si sea a corto, mediano o largo plazo. Nosotros, por ok. ejemplo, tenemos programado hacer un diplomado de bioseguridad en la UNAM y lo vamos a ofertar de manera mixta, porque no sabemos tampoco cómo van a ser las medidas que se den, pues por lo menos de aquí a marzo, ¿no? Ahorita yo creo que ustedes no sé dónde vivan, pero aquí en el Estado de México ya se cerraron muchas, mm, pues áreas, ¿no? Áreas Ah, sí, comunes, como son las plazas, ya tienen horarios más estrictos. ¿Por qué? Porque subió la cantidad de infectados. ¿Y por qué? ¿Por qué sube? Pues porque realmente si ustedes comparan la cantidad de personas infectadas con la cantidad de personas que han muerto, no llega ni a 1 millón. ¿Cuántos millones de personas hay en la ciudad? ¿Cuántos millones de personas hay en México? No quiere decir que yo esté diciendo, o sea, que se tengan que infectar todos, ¿no? Para tener una población cubierta, todos protegidos, no. Que eso quiere decir que va a seguir habiendo personas infectadas, pero ¿qué es lo importante ahorita? Que se baje el contacto de persona a persona para que no se saturen las áreas de salud, los hospitales, y ustedes sigan manteniendo todas las medidas, no lo sientan como algo que les llegue a hartar, métanlo en su conciencia como que es parte de lo que nos tocó vivir, es parte de sí, lo que claro. tenemos que aprender, no solamente a nivel biológico, a nivel de trato, a nivel infeccioso, sino a nivel incluso espiritual, ¿no? Porque no sabemos Sí. a nivel de más allá que por qué nos tocó vivir esta experiencia con este antígeno, con este virus emergente, ¿no? Entonces yo creo que sí es un virus raro, diferente. Les invito a que pues estudien su estructura y sus mecanismos. De hecho,
no les comenté, pero este virus tiene receptor celular, o sea, se une al receptor celular que se encuentra en los pulmones, es el receptor que le llaman AC2, y es una proteína, y entonces, ¿cómo se une? Pues es de manera específica, entonces, este virus, porque también hay otro mito ahí de que puede causar enfermedad a animales, no, es específico del humano, de que Ok, vino, se originó de otro animal, ahí cuando se origina y ya causa la enfermedad, llega a mutar, se adapta a la proteína y se une a ella. Pero eso no significa que ese virus le cause la misma infección a los animales o que los animales estén en riesgo también de contagiarnos, ¿no? O nosotros en riesgo de... No, no, eso es completamente erróneo. ok. Pero bueno, aprendamos a seguir viviendo y pues sí les invito a que entren a las páginas de la OMS, a el NSBI, que es, no sé si la conozcan, para que No. ustedes que están, no sé si se vayan a dedicar a esto, NCB mayúscula, B grande, perdón, NSBI, que es el National Center of Biotechnology Information. ¿Se los vuelvo a decir? National Center of Biotechnology Information. Ok, NSBI. Ahí sí, ustedes pueden claro. entrar al banco de genes, a las publicaciones, a todo lo que tenga que ver con ciencia, incluso de cualquier microorganismo, cualquier patógeno. Y si ustedes ponen SARS-CoV-2, les van a salir muchas cosas interesantes que a lo mejor les pueden ayudar a su investigación. Bueno, no Ok. sé si algo más que quieran preguntarme y que yo pueda apoyarles, claro. No, de hecho no, en sí ya la última parte de la entrevista iba a ser, la conclusión de usted sobre lo visto. Entonces en sí ya finalizó. De antemano, muchas gracias por haber Muchas, accedido sí, a esta Gracias. entrevista, muchas gracias. por Gracias. haber respondido y Ajá. haber Sí, contestado las preguntas que le pusimos. Estar un rato agradable con usted, hablando sobre el sí, tema y aprendiendo sobre el tema. sí. Ok. Entonces, aparte de la conclusión, ¿tendrá algo más que decir ya en cualquier aspecto? Pues no, solamente que estudien mucho sobre el virus, que no se dejen llevar por cosas que luego se publican y no son ciertas. Hay mucha Ok, desinformación, todo lo que mandan luego como memes o cadenas de información, o sea, investiguenlo antes de decir, ¿será cierto? ¿Será cierto? Hay muchas mentiras, que si el virus, que lo crearon, probablemente sí lo crearon. Ajá. Yo les puedo decir, en mi ok. creencia, yo sí creo que sí lo hayan fabricado, ¿Creada? pues yo creé virus en mi tesis de doctorado, ¿no? Yo hice Ok, pseudotipos retrovirales. Yo los ok, hice ok. porque seleccioné clones, ¿no? O Ajá, secciones mutadas, ¿no? Pero mutación. pues, no lo podemos saber. Pero mejor investiguen. Siempre que les llegue una información, métanse a la página Sí, directamente. sí, ok. Tanto de la OMS como las del NSBI. Ok. Bueno, ya. No, sí, 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 ha Entonces, sido, también es de gran ayuda para tener una información sustentada científicamente y de forma correcta. Y como dicen, no mucho la parte de las noticias falsas claro. para llegar a desinformar y así. ok, sí. Entonces, Ujú. Ok, eh, chicos. muchas gracias por Un haber gusto, accedido. Un un gusto gusto y haberla un honor entrevistado también. y Sí, Que les platicar vaya con muy usted bien sobre el en todo tema. lo que hagan. Pues sí, Suerte. muchas gracias. muchas gracias. Sí, Hasta hasta luego. luego. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.